primer objetivo hablaremos del Renacimiento. Quédate para ver más en el final del video. Corrientes artísticas. Las corrientes artísticas son un conjunto de tendencias estéticas visibles en las obras de arte de un periodo determinado que comparten características formales, técnicas y filosóficas, es decir, que corresponden a una convención, también denominados movimientos artísticos. Las corrientes del arte incluyen pinturas, esculturas, artes performáticas, pero el término también es aplicable a la música, la filosofía y la literatura. Las corrientes artísticas se dan dentro de los periodos de la historia del arte, por lo que no constituyen un periodo en sí mismos. Por ejemplo, no hay un periodo cubista en la historia general del arte, pero sí hay una corriente o movimiento cubista paralelo a otros movimientos de la misma generación histórica, tales como el futurismo o la abstracción. En efecto, el término corriente artística puede ser equiparable al movimiento artístico, representa el seguimiento de un determinado programa estético, filosófico y cultural por parte del conjunto de las corrientes artísticas. Monumentos. Se considera monumentos a toda aquella estructura que haya sido construida especialmente como modo de conmemorar a alguien o algún evento. Un monumento, sin embargo, puede ser un espacio o objeto naturalmente de gran importancia y significado para la sociedad, a pesar de no haber sido construido para tal fin. Esto es especialmente común cuando se hablan de monumentos naturales. Por lo general, el monumento, además de ser un elemento ceremonial, tiene una riqueza artística e histórica única. Actividades 2.0.2. Páez Vilaró. Carlos Páez Vilaró fue un pintor, ceramista, escultor, muralista, director, escritor, compositor y constructor uruguayo. Nació el 1 de noviembre de 1923. Falleció el 24 de febrero de 2014 en Punta Ballena. Casa Pueblo. La casa taller del artista Páez Vilaró en Punta Ballena. En Uruguay le dicen la Casa del Sol. Será porque la luz nos dice adiós de manera poética, única e inolvidable. Las cuerdas de una guitarra, la voz dulce y grave del artista y una ceremonia amarilla y fosforescente sobre el horizonte y las paredes tan blancas. Lo que queda son los ojos húmedos y el corazón estrujado. Poema de Páez Vilaró. Poema al sol en Casa Pueblo. Alguna vez la travesura de las nubes oculta tu esplendor, pero cuando ello ocurre sabemos que estás ahí, jugando a las escondidas. Otras veces, en cambio, te vemos sonreír cuando las golondrinas o las gaviotas te usan de papel para escribir las frases de su vuelo. Gracias, sol, por invadir la intimidad de mi atardecer y zambullirte en mis aguas. Ahora serás la luz de los peces y su secreto universo submarino. También de los fantasmas que habitan en el vientre de los barcos húmedos en trágicos naufragios. Gracias, sol, por regalarnos esta ceremonia amarilla. Gracias por dejar mis paredes blancas impregnadas de tu fosforescencia. Chau, sol. Gracias por provocarnos una lágrima al pensar que iluminaste también la vida de nuestros abuelos, de nuestros padres y la de todos los seres queridos que ya no están junto a nosotros, pero que te siguen disfrutando desde otra altura. Adiós, sol. Mañana te espero otra vez. La música es, según la definición tradicional del término, el arte de organizar sensibles y lógicamente una combinación coherente de sonidos y silencios, respetando los principios fundamentales de la melodía, la armonía y el ritmo, mediante la intervención de complejos procesos psicoanímicos. El concepto de la música ha ido evolucionando desde su origen en la antigua Grecia, en que se reunían sin distinción a la poesía, la música y la danza como arte unitario. Desde hace varias décadas se ha vuelto más compleja la definición de qué es y qué no es la música, ya que destacados compositores en el marco de diversas experiencias artísticas fronterizas han realizado obras que, si bien podrían considerarse musicales, expanden los límites de la definición de este arte. La música, como toda manifestación artística, es un producto cultural con múltiples finalidades, entre otras: la de suscitar una experiencia estética en el oyente, la de expresar sentimientos, emociones, circunstancias, pensamientos o ideas, y cada vez más cumplir una importante función terapéutica a través de la musicoterapia.
La música además cumple una función de vital importancia en el desarrollo cognitivo del ser humano. Colabora con el pensamiento lógico-matemático, la adquisición del lenguaje, el desarrollo psicomotriz, las relaciones interpersonales, el aprendizaje de lenguas no nativas y el potencial de inteligencia emocional, entre otros. Por este motivo, la música debe estar presente en cualquier plan educativo, ministerial, moderno y reconocida como una disciplina impredecible dentro de la enseñanza obligatoria. La música es un estímulo que afecta el campo perceptivo del individuo. Así, flujo sonoro puede cumplir con varias funciones: entretenimiento, comunicación, ambientación, diversión, etc. Obras teatrales dirigidas y especificadas por un director e interpretadas por actores en base a un guión. Objetivo 2.1. ¿Qué obras de arte y de qué tipos existen sobre el Sol? Por una obra de arte u obra artística se entiende un objeto elaborado empleando técnicas artísticas y con un propósito estético o social. Es decir, se trata tradicionalmente el producto de las llamadas bellas artes: pintura, escultura, literatura, música, danza, teatro, cine, fotografía e historieta. Objetivo, actividades 2.1.1. Tipos de obras de arte. Podríamos clasificar las obras de arte según las técnicas empleadas para hacerlas. Obras pictóricas, fruto de la pintura y el dibujo o la ilustración. Obras escultóricas, producto de la escultura abstracta o figurativa. Obras musicales, fruto de la composición musical y que pueden interpretarse por artistas con instrumentos musicales. Obras literarias, escritas por autores de literatura y sus géneros: poesía, ensayo, dramaturgia y narrativa. Obras teatrales, dirigidas y escenificadas por un director e interpretadas por actores, en base a un guión. Obras cinematográficas, las que son producidas por un equipo y filmadas en películas fotosensibles. Obras escénicas, producto de otras formas de arte visual que requieren un escenario. Actividades 2.1.2 y 2.1.3. ¿En qué tipos de obras de arte se ve el Sol? 1. La mano de Dalí retirando un tolzón de oro en forma de nube para mostrar a Gala la aurora completamente desnuda, muy lejos, detrás del Sol. 2. Sembradora a la puesta del sol, de 1888 de Van Gogh. La tercera también es Trigo al amanecer, de With Rising Sun, de 1888, Zundert, Países Bajos. Y la cuarta es de Páez Vilaró, de Uruguay. ¿Cómo funcionan los relojes solares? Emplea la sombra arrojada sobre una superficie con una escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno. Según la disposición del gnomo y la forma de la escala, se puede medir diferentes tipos de tiempos. El más habitual es el tiempo solar aparente, el reloj solar del rey Acab. ¿Qué son los relojes solares? El reloj del sol o reloj solar es un instrumento usado desde tiempos muy remotos con el fin de medir el tiempo. En castellano se le denomina también cuadrante solar. Emplea la sombra arrojada sobre una superficie con una escala para indicar la posición del Sol en el movimiento diurno. ¿En qué parte del mundo están los relojes solares? La isla de Mallorca concentra mayor número de estos artilugios catalogados a nivel mundial, con un total de 829 relojes solares, de los cuales 112 están situados en la ciudad de La Palma. ¿Quién creó los relojes solares? Los griegos desarrollaron y construyeron complejos relojes del Sol usando sus conocimientos de geometría. El reloj griego se llamaba escafoides, recipiente y consistía básicamente en un bloque de piedra en el que se vaciaba una cavidad en forma de hemisferio en cuyo extremo se fijaba la aguja. ¿Qué es el Renacimiento? El Renacimiento es un desplazamiento cultural que nace en Italia alrededor de 1400. Marca el salto a la era medieval a la edad actualizada y implica una gigantesca transformación cultural no solamente de las artes, sino además de las ciencias, de las letras y de las maneras de pensamiento. ¿Dónde pasó el Renacimiento? El Renacimiento surge en Italia en el siglo XV, mientras el resto de Europa continúa el gótico.
Las razones son varias: persistencia de la tradición clásica, mecenazgo de sus múltiples cortes principescos y una burguesía rica y ávida de cultura. ¿Qué características tiene? El Renacimiento se caracteriza por el rechazo de varios de los inicios del entendimiento medieval y por la admiración de la antigüedad greco-romana ante la sociedad medieval en la que todo giraba alrededor de la iniciativa de Dios. A lo largo del Renacimiento, el ser humano pasó a ser el centro del cosmos, emplea el motivo como fuente del entendimiento y busca la realidad por medio de la meditación personal y la indagación. Y para terminar con lo del Renacimiento, estos fueron los artistas más representativos: Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael Sanzio y Donatello, entre otros artistas que también lo conforman.